bienvenidos a todos y a todas en este su programa Defensoría Radio, en esta frecuencia por FM de Radio Estéreo Universidad, Radio Histórica de la Casa Octavio Méndez Pereira. Reactivamos nuestra programación de todos los lunes anual este año 2025, esperando que sea un año de reafirmación de nuestra identidad nacional y de éxitos en el campo de todas nuestras realizaciones familiares, académicas, profesionales, de toda índole. En el día de hoy tenemos un programa sumamente simbólico dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto. El 27 de enero del año 1945, las fuerzas militares de la Unión Soviética, en su guerra contra la Alemania nazi, llegaron hasta Polonia y fueron capaces de liberar el campo de Auschwitz-Birkenau, un campo de concentración que fue convertido en un campo de exterminio de vidas humanas, en donde de manera sistemática y cometiéndose todo tipo de barbaridades, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, fueron asesinados de manera industrializada, de manera sistemática, probablemente más de 1 millón de personas, entre 1 millón y 3 millones de personas son las estimaciones. Esta fecha en el mundo actual, en las circunstancias que está viviendo el mundo, es de importante recordación, porque nos plantea la necesidad de unir esfuerzos desde todos los pueblos del mundo, desde todos los continentes, en función a la construcción de un mundo de paz, en donde los países, los estados nacionales puedan resolver sus conflictos a través de métodos pacíficos, a través de la diplomacia, a través de los instrumentos que nos da el derecho internacional público, de manera civilizada, de manera racional, dejando de lado las declaraciones amenazantes, las advertencias de agresión militar, los tonos de invasión, de injerencia de un país o de una potencia contra un país más débil. Casualmente lo que estamos viviendo en este momento, cuando nuestro país es objeto de una arremetida por parte de una potencia mundial, en este caso Estados Unidos de Norteamérica. La Universidad de Panamá, a través del Consejo Académico, se ha pronunciado de manera vehemente en defensa de la independencia nacional, de la soberanía panameña, y en recalcar, tal cual como ha dicho un eslogan de esta radio, que el canal es de los panameños y no de más nadie. En ese sentido, antes de entrar de lleno a profundizar en esta conmemoración de carácter histórico, queremos presentar a nuestra colega, abogada, acompañante en el día de hoy, la magíster Clarisa Flores, profesora de la Universidad de Panamá y miembro del equipo de trabajo de la Defensoría de los Universitarios, quien estará abordando con nosotros este tema sobre el Holocausto, el campo de Auschwitz y por qué razón esta fecha es de especial recordación y tiene una gran importancia para la humanidad. Antes de eso, bueno, Clarisa, un saludo a nuestros oyentes y a quienes nos ven. Saludos en primer lugar a toda la radioaudiencia que se sintoniza como cada lunes a través de la 107.7 y 550 AM de Radio Estéreo Universidad, Excelente. así como también aquellos cibernautas que nos siguen a través de la cuenta @defensoriaup en Instagram. Jorge, antes de continuar, sí, ya comenzaste con la primera notirápida del día de hoy sobre el comunicado del Consejo Académico, sobre justamente las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, y que la Universidad de Panamá, siendo centro de la conciencia crítica de la nación, no podía quedarse en silencio. Por supuesto. Bueno, en segundo lugar, como siguiente notirápida, mañana 28 de enero se conmemora la inauguración del ferrocarril de Panamá, siendo este el primer ferrocarril transcontinental del mundo que conectó el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, siendo la primera ruta transcontinental de América, que justamente permitió, después, y haciendo un poquito de historia del Camino de Cruces, justamente facilitó la comunicación y la logística de las cargas en
y de las personas, justamente el tránsito de personas a través de una infraestructura de ferrocarril transoceánico. Y en segundo lugar, este 1 de febrero se conmemorará otro año más de la fundación de La Estrella de Panamá, considerado el diario más antiguo de Panamá y uno de los más antiguos de América Latina. Pero justamente volviendo al tema que nos abriste en el día de hoy, es necesario, como cápsula de Derecho Universitario del día de hoy, resaltar lo dispuesto en el artículo 19 de la Carta Magna, que consagra que no habrá discriminación ni por razón de raza, ni de nacimiento, ni de discapacidad, ni clase social, ni sexo, ni religión o ideas políticas, así como tampoco habrá fueros o privilegios en función de estos. Y lo menciono justamente por la conmemoración en el día de hoy del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz, que es el campo de exterminio más grande en la historia de la humanidad. Justamente, ¿te imaginas tú a esas tropas soviéticas entrando en este lugar? Ellos hicieron declaraciones muy sensitivas ese día, porque cuando ellos entraron era en horas de la madrugada, estaba oscuro, cuando empezaron a advertir sombras. Sombras raquíticas que parecían justamente muertos vivientes, y no estamos hablando de una película de terror, parecían fantasmales y eran personas que se veían justamente envejecidos, justamente por la inanición a la que fueron sometidos, la tortura, el hambre, como acabo de decir, sin contar de que había en el ambiente estos olores químicos justamente por producto de los gases, de las cámaras de gases donde eran exterminados, y posteriormente las cámaras donde eran quemados muchos de esos cuerpos. Los llamados crematorios. Los crematorios es la palabra. Entonces, Jorge, ¿qué tal si comenzamos primero a hablar de los delitos internacionales dentro de lo que encaja el genocidio? ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso para que toda nuestra audiencia pueda entender que en ese momento, si bien es cierto, no estaba regulado por el derecho humano? Justamente fue esta situación que encontraron las tropas que liberaron a las víctimas en los diferentes campos de exterminio, incluyendo justamente que se conmemora el día de hoy en Auschwitz. ¿Qué es genocidio? Para que la gente comprenda un poquito más ese concepto, y qué fue lo que después tuvieron que regular los países para que no se volviera a cometer. Claro, mira, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en distintos teatros del conflicto fue tan dramático que fue necesario crear un ordenamiento jurídico, un conjunto de normas de derecho internacional para evitar que eso volviera a suceder, pero también para castigar a aquellos que habían participado de estas acciones genocidas, asesinas y criminales. Entonces la magnitud del desastre humano provocado de manera intencional fue tan grande que resultó imposible para la humanidad no castigar a los responsables, para lo cual fue perfeccionado el derecho internacional público, porque hasta el momento existían, digamos que, concepciones universales de relaciones entre los países, y fundamentalmente estaba la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron tales atrocidades que no fue suficiente la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, sino que se tuvo que crear un nuevo ordenamiento jurídico para contemplar acciones monstruosas. Todas las categorías de acciones monstruosas. Claro, cometidas por las potencias del eje, Italia, Japón y Alemania fundamentalmente, y que le dieron entonces vida a nuevos delitos a nivel internacional. De ahí en adelante se habla de crímenes de 4 categorías de guerra, que son los crímenes contemplados en la Convención de Ginebra, los crímenes de lesa humanidad, el delito de agresión,
y el genocidio. El genocidio, que es la figura que más vamos a profundizar en el día de hoy, es la aniquilación, el exterminio o el asesinato sistemático, masivo, contra un grupo humano definido, ya sea por características de religión, nacionalidad, condición étnica o racial, ideas políticas o inclusive religiosas o hasta circunstancias de género. Es la destrucción sistemática de una población dentro de un país en función a estas razones. Y cuando hablamos del Holocausto en Europa, pero también hay que señalar que hubo otros genocidios. Sí, como el de Ruanda, que es en 1994, donde existe una resolución de condena, al igual que el genocidio de Srebrenica durante la guerra de Bosnia y Herzegovina, claro, que se utilizó para diezmar la población musulmana. Claro, y en el marco inclusive de la propia Segunda Guerra Mundial, en el campo asiático, el imperio japonés cometió un genocidio de más de 10 millones de chinos. De eso muy poco se habla. Es correcto. O sea, que hay como una especie también de discriminación a la hora de hablar de los genocidios, y pensamos que todos los genocidios son definitivamente repudiables, Clarice. Inclusive, si hablamos de holocausto, dentro de la Segunda Guerra Mundial, durante la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, la sociedad judía, la población judía, no fue la única víctima, simplemente fue la mayor víctima, claro, dentro de los campos de exterminio. Pero si hablamos de poblaciones diezmadas dentro de estos campos de exterminio, tenemos que mencionar, por ejemplo, a los soviéticos, que fueron 3.3 millones también de víctimas, además de los polacos, que redondeando la cantidad de víctimas suman alrededor de 2 millones de personas. El grupo romaní, que muchos llamamos gitanos, está alrededor de 500.000 de víctimas. Lo que pasa es que ellos habían sido diezmados en otras acciones discriminatorias, y ya ellos habían sido diezmados como población. Y hay que recalcar que no todos fueron asesinados nada más en Auschwitz. Es cierto. Sino que habían otros campos o sea, la Alemania nazi tenía un sistema de campos que se dividían entre campos de traslado, que era para la estancia pasajera de los prisioneros o de los servían detenidos, para agruparlos desde diferentes puntos de Estaban Europa. también los campos de concentración para el trabajo forzado, y estaban los campos de aniquilación o los campos de exterminio. Esencialmente todos estos campos, los de aniquilación masiva, estaban en el territorio de lo que hoy día es Polonia. Efectivamente estaba, si mal no recuerdo, voy a mencionar algunos de infame recordación: Majdanek, Treblinka, Sobibor, Auschwitz-Birkenau, que se dividía en dos. El campo de aniquilación en masa era Birkenau, pero era un complejo, ¿no?, de millones de personas. También hay que señalar que antes, Clarisa, y quienes nos ven y nos escuchan, de que se produjera a partir del año 41 y especialmente desde el 42 del siglo XX el asesinato masivo de personas en estos campos de aniquilación que estaban en Polonia, ya antes de eso se habían cometido atrocidades en la misma Polonia a partir de la invasión alemana de 1939, y especialmente en el territorio de la antigua Unión Soviética a partir de la invasión alemana de junio de 1941. Y ahí se produce lo que se llamó en la historia, o se conoce como el Holocausto de bala. Es decir, en territorios de lo que hoy día es Ucrania, Bielorrusia y la propia Rusia. Recordemos que en ese momento todos estos países que hoy día son estados independientes, en ese momento, en la década del 40, cuando Hitler invade, eran parte de un mismo estado gigantesco que se llamaba la Unión Soviética. Hoy día son estados independientes. Bueno, en esos territorios, en Ucrania, en Bielorrusia y en Rusia, fueron asesinadas millones de personas a través de masacres cometidas mediante ametralladoras, que no solamente lo ejecutaron los alemanes nazis, sino sus simpatizantes en esos países. Es decir, que el agresor invade, pero también dentro del país hay, si se puede decir, vendepatrias que le abren las puertas al agresor y que colaboran con el agresor. Bueno, muchas de esas personas que colaboraron con el invasor nazi también luego fueron reprimidas y hasta exterminadas por los propios alemanes, lo cual vino a fortalecer el convencimiento de los pueblos de Polonia
y de la antigua Unión Soviética, de que no quedaba otra alternativa que luchar de manera total contra Adolfo Hitler y contra los alemanes. De forma tal que en su conjunto, Clarisa, cuando hablamos del Holocausto, estamos hablando de un método industrializado y sistemático de aniquilación en campos de concentración a través de gas. Pero cuando sumamos todas las acciones represivas que desarrollaron los nazis y sus aliados contra los pueblos que consideraban como su enemigo, especialmente, como tú decías, los judíos, los inferiores romaníes, racialmente, como ellos exacto, los denominaban. Y todas las ideologías políticas, con independencia de la etnia, que ellos consideraban que no eran aliados o simpatizantes. Como en el caso de los polacos. Como en el caso de los polacos. Los comunistas. En Polonia fueron asesinados 6 millones de polacos. De los 6 millones, la mitad era judía, la otra mitad eran polacos no judíos. De tal manera que el Holocausto fue un asesinato masivo de todas las personas que la Alemania nazi odiaba. Estamos hablando aproximadamente de 11 millones de personas asesinadas por distintos métodos, lo cual es completamente repudiable. Y el día de hoy, por ser simbólico, porque nunca en la historia se había descubierto algo así, el campo de Auschwitz, entonces se conmemora como el día contra el Holocausto, que lo debemos de convertir, Clarisa Flores, en una denuncia contra toda forma de genocidio, llamando a que los estados, y de crímenes de odio por supuesto, llamando a que los estados resolvamos nuestras diferencias por vías pacíficas, tal cual como lo establece el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que rechaza el uso de la violencia y de la agresión entre países como una forma de resolver los problemas, haciendo un llamado que utilicemos métodos efectivamente pacíficos. Clarisa. Bueno, también para señalar estos crímenes de odio, sobre todo para el pueblo romaní, que lastimosamente fue donde más habían prisioneros romaníes, y en ese es porque fueron llevados desde diversos puntos de Europa, familias completas de gitanos, como le dicen también, romaníes. Porque es necesario, a pesar de que les llamo romaníes por un asunto de llamarlos tal como son, claro, para efectos aquí de la audiencia tenemos que utilizar el término más utilizado, que es el de gitano. Ni hablar los mellizos y enanos que fueron entonces separados de sus familias para que Mengele los utilizara en sus experimentos pseudocientíficos, canallas y perversos, porque realmente muchas veces no usaba anestesia para practicar ningún experimento. Y a pesar de que cuando uno escucha lo que quería estudiar, realmente la manera en que fueron practicados estos experimentos pues estaban totalmente alejados de los principios bioéticos. Entonces, además de esto, el campo de Auschwitz, como la población que era destinada para los trabajos forzosos era también víctima de inanición o de hambre, pues esos sistemas inmunológicos de esas personas eran simplemente diezmados al mismo tiempo por las epidemias de tifus, de viruela, de disentería que habían en estos campos de concentración. Así que el que no moría en la cámara de gas difícilmente iba a ser sobreviviente de estos campos de exterminio. Y a propósito de lo que menciona Clarisa, para que siga, se me viene a la mente lo que eran las caminatas de la muerte. ¿Cuáles fueron las caminatas de la muerte? Cuando ya los soviéticos, o sea, las fuerzas aliadas venían avanzando sobre el territorio alemán, o sea, que se venía dando el retroceso de las fuerzas de Hitler, ellos iban sacando a los prisioneros, a los secuestrados realmente, por cientos de miles de estos campos para llevarlos hacia Alemania. En el camino, muchos morían producto de asesinatos, los que se iban quedando atrás iban siendo ejecutados, morían de hambre, morían por frío, o sea que en los caminos hacia Alemania, porque ellos apenas tenían, murieron cientos de miles de personas. Tenemos que recordar que ese uniforme que ellos tenían en medio de ese frío realmente no los cubría y no los protegía de esas heladas temperaturas, así que muchos también morían producto de la hipotermia. Claro. Entonces, realmente esta práctica sistemática de exterminio contra todas estas poblaciones diezmó a muchísimas personas. Además de eso, tenemos que mencionar que paralelamente a lo que estaba sucediendo en Europa,
en China también se dieron situaciones de genocidio por parte de los japoneses a la hora de invadir tanto China como Corea. Y la crueldad mostrada por los soldados japoneses, sobre todo en la China, masacre de Nankín. La masacre de Nankín fue una situación que hasta el día de hoy no le han hecho justicia a los tribunales de justicia. Correcto. En esa masacre fueron asesinadas más de 250.000 de personas. Se habla de más de 200.000. ¿Cuántos chinos no eran contados en ese tiempo? Así que podemos hablar de 500.000 de chinos asesinados en la ciudad de Nankín. Y eso es lo que hoy día China no olvida. Y China está dispuesta a convertirse en una potencia económica sin olvidar su historia. Y bueno, considera que esos tiempos jamás volverán. Cuando China era un país débil, pobre, dividido, atomizado, sumido en guerras civiles, hoy es un día, pues que hoy China, digo, es una potencia hoy día. Periodo de vergüenza, como ellos denominan. A repetir, cuando los occidentales, y no solo los japoneses, sino también en su momento las potencias occidentales a comienzos del siglo XX practicaron genocidios contra la población china en las guerras del opio, en la guerra de los bóxeres, cuando obligaron a que China, por la vía de la fuerza, se diera la obligación de abrir sus ciudades para convertirlas en puertos para las mercancías, los comercios y los negocios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia y otras potencias del mundo. Entonces es importante tener conciencia de estos aspectos históricos, y es muy importante, Clarisa, que lo hayas mencionado, porque no puede haber discriminación. O sea, fueron asesinados cerca de 10 millones de chinos durante la Segunda Guerra Mundial y antes, porque la guerra para China empezó en 1937, cuando Japón invadió Manchuria y trató de ocupar el resto del país, lo cual provocó una unidad de todas las facciones políticas chinas en defensa de la patria. Cuando la patria está amenazada, hay que cerrar fila en defensa de la independencia, la soberanía y la identidad nacional, Clarisa. Incluso la violencia sexual ejercida por los soldados japoneses hacia la población femenina china fue atroz, y históricamente se considera el comienzo de los peores tratos y la peor violencia sexual ejercida a una población femenina durante un periodo de guerra. Correcto. Es por eso que hasta el día de hoy China se ha quedado esperando justamente esa condena hacia esas atrocidades cometidas por las tropas japonesas, especialmente en la ciudad de Nankín. Y también en Corea en ese momento era parte de Japón desde finales del siglo XIX, fue tomado por la fuerza. Los japoneses, que fueron aliados de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando del llamado eje el eje fascista. Los japoneses obligaron a más de 500.000 de coreanas, 500.000 coreanas, a prostituirse al servicio del ejército Japón invasor, lo cual, sin duda alguna, como decía Clarisa, sumado a las atrocidades cometidas en China contra el pueblo y contra las mujeres, son crímenes atroces. Obligar a prostituirse, en realidad fueron violadas en masa, mutiladas, masacradas y posteriormente asesinadas. Correcto. Entonces, la violencia que se ejerció contra la población china femenina durante, incluso no podemos tampoco dejar la italiana también, al momento de entrar las tropas aliadas, también sufrió una gran violencia sexual. No solamente las mujeres, sino hombres y niños también sufrieron una gran violencia sexual durante la entrada de las tropas aliadas en Italia. Entonces, sí, correcto. Cuando hablamos de víctimas, no solamente podemos hablar de las víctimas del Holocausto, que fueron millones de personas, y si bien es cierto, la población judía fue la más diezmada durante el Holocausto, la recordación de hoy no solamente fue para la población judía, sino para la población polaca, rusa y romaní,
homosexuales también. Los LGTB fueron también objeto diezmados de la persecución de los nazis. Y el programa de hoy justamente es para recordar a todas las víctimas en su conjunto, sin dejar a nadie por fuera. Claro, bueno, y este programa que ya está por terminar, siempre tenemos la guillotina. A la compañera de Radio Estéreo Universidad. Este programa es para hacer un llamado a la paz. En este momento, cuando sobre nuestro país se ciernen nubarrones de agresión y de amenaza militar extranjera, nosotros hacemos un llamado a la paz en apego al respeto al derecho internacional público, que significa la solución pacífica de los conflictos, que significa respetar la integridad territorial de los estados nacionales soberanos y el respeto a los tratados y políticamente independientes, y que implica también el respeto sin duda alguna a la legalidad, a los tratados del Canal de 1977. El canal es panameño, ha funcionado bien en manos panameñas, tiene que seguir siendo panameño, y en efecto hay que procurar para que el canal sirva todos los días para el desarrollo y el progreso de la nación panameña. Hay cosas que mejorar, pero no por esa razón hay que entregarlas para a que potencias siga Panamá extranjeras. siendo el puente transoceánico, así como lo fue durante el Camino de Cruces, así como lo fue con el ferrocarril Panamá-Colón, Claro. y luego hoy en día con el Canal de Panamá. Claro. Así que bueno, sin más, Saludos. nos despedimos de esta edición de la Defensoría Radio.